Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Fue Héctor Escola quien dijo que el cine es un espejo pintado. En México, ese espejo recibió su primera pincelada hace casi 130 años. La primera exhibición del cinematógrafo en México fue el 14 de agosto de 1896 en el Castillo de Chapultepec ante la mirada incrédula de Porfirio Díaz. El 27 del mismo mes, el invento llegó al público en general. La función se llevó a cabo en el sótano de una droguería de la calle Plateros y esa noche el local estuvo a reventar de gente. México fue el primer país en el continente a donde llegó el invento de los hermanos Lumière. Su entrada a los Estados Unidos estuvo bloqueada por Thomas Alva Edison, famoso inventor cuya idea, sospechosamente similar a la de los franceses, seguía en desarrollo. Los enviados de los hermanos Lumière, Gabriel Beyle y Claude Ferdinand von Bernard, realizaron poco después de sus exhibiciones la primera filmación de la que se tiene registro en este país. El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Le Président en promenade, su título original en francés. Un cortometraje que no muestra más de lo que el título sugiere. Siguieron muchos experimentos realizados por algunos entusiastas que no distaban mucho de los que tuvieron lugar en cada país del mundo a donde llegó el cinematógrafo. Se les llamaba vistas y no eran más que la filmación de paisajes remotos, escenas de la ciudad desde las pequeñas montañas o escenas urbanas. Hoy son invaluables fuentes históricas, pero en el momento resultaban bastante aburridas. Fue hasta 1918 que aparecieron dos películas que anunciaban el nacimiento del cine mexicano: La banda del automóvil gris y la adaptación de una novela naturalista que causó mucho revuelo tras su publicación en 1903. Ni más ni menos que Santa, de Federico Gamboa, llevada al cine por Luis Peredo. Esa fue la primera piedra. Nos separan 119 años del tema que traemos hoy para ustedes. Novelas mexicanas llevadas a la pantalla. Algunas de las novelas mexicanas llevadas a la pantalla. El director estadounidense Stanley Kubrick dijo: si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Acompáñenos a conocer algunas de las novelas que se convirtieron en película, algunas manchas de tinta que se convirtieron en luz. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Yo voy a grabar con esta Super 8 lo que vaya ocurriendo en esta emisión. ¿Ha leído usted una novela fascinante y tenido la sensación que una película pasa por su mente? La relación, la liga entre el cine y la literatura son tan antiguas como el cine mismo. Traigo aquí una pequeña historia de la literatura en el cine. Es común olvidar que la potencia narrativa que tiene el cine, incluso en las series televisivas que hoy en día se hacen pasar por cine, no viene del desarrollo del cinematógrafo como técnica, de la ciencia necesaria para capturar imágenes en movimiento, ni del manejo de la luz o el color, ni siquiera del arte dramático. Fue la literatura quien dotó de sus mejores armas a las historias de la pantalla. Remontémonos a 1895, aquella Navidad en que los hermanos Lumière presentaron sin demasiado público su gran invento. Dos inventos, de hecho, y nada desdeñables. El invento que permitiría capturar 24 fotografías por segundo y el invento que permitía reproducirlas, el cinematógrafo y su proyector. En sus albores el cine era un espectáculo casi circense, orientado a impresionar a la audiencia con films, con películas como el famosísimo tren que llega a la estación o secuencias sensacionalistas como un muro de ladrillo que se derrumba. Esta última causaba muchísima sorpresa, reproducida de atrás hacia adelante, pues engañaba al público mostrando una pila de escombros que se constituía mágicamente en un muro erguido. Es decir, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Estos trucos, la historia es conocida, asombraron a un mago de la época de apellido Méliès, quien comenzó a explotar las virtudes del nuevo aparato para ampliar sus catálogos de trucos. Así, con las técnicas que le permitía el cinematógrafo, lograba hacer que a un hombre le creciera la cabeza hasta explotar, que una mujer desapareciera frente a todos o que personas comunes y corrientes obtuvieran un aspecto traslúcido como de espectros. Méliès
Tuvo un éxito tremendo con sus ideas de mago y comenzó a filmar libretos teatrales populares en la época, añadiendo algunos de sus nuevos trucos cinematográficos. Pero hasta ahí, el teatro aún seguía siendo muchísimo más potente y verosímil para narrar historias que el cinematógrafo. El escritor José Revueltas estuvo preso en varias épocas de su vida, siempre a causa de sus ideas políticas y la integridad de sus convicciones. En el año de 1968, Revueltas fue acusado de ser el autor intelectual de las revueltas juveniles que culminaron con la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Durante su reclusión en la cárcel de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación, escribió su novela El Apando. Es un relato de seres monstruosos y almas abyectas, un informe de la crueldad humana y de las infamias del poder en sus escalafones más bajos. Revueltas estuvo 6 meses en la Correccional de Menores en 1929, 5 meses en las Islas Marías en 1931 y otros 9 en 1934 y en Lecumberri de noviembre de 69 hasta mayo de 71. En su obra ya destacaban los fulgores oscuros de estas experiencias. Cuando apareció El Apando, Los muros de agua ya era un informe de las terribles experiencias carcelarias del México de mediados del siglo, de aquel siglo XX. A aquella historia del encierro al aire libre de un grupo de comunistas en las Islas Marías le siguió la de la cárcel capitalina Lecumberri, hogar de seres del inframundo, miserables que regatean con la existencia de sus prójimos por un poco de droga, hombres para quienes la vida vale un mendrugo de pan o un billete de 20 pesos. Sus primeras líneas son célebres, escuche usted. Estaban presos ahí los monos, nada menos que ellos, mono y mona, bien mono y mono, los dos en su jaula, todavía sin desesperación, sin desesperarse del todo, con sus pasos de extremo a extremo, detenidos pero en movimiento, atrapados por la escala zoológica, como si alguien, los demás, la humanidad, impiadosamente por decirlo así, ya no quisiera ocuparse del asunto. La prosa de Revueltas, usted quizás lo haya leído, es inconfundible y lo mantiene como una de las plumas imprescindibles de la literatura mexicana, tramada con largos párrafos donde los personajes son los recodos de una reflexión más amplia, donde los sentidos se confunden con los espacios y las sensaciones con los pensamientos que los motiva, no parecería la más apta para su adaptación al cine. Yo tengo El Apando en una vieja edición de ediciones Era. También existe ya esta nueva en el tomo 3. Están los relatos completos. Viene El Apando, Dios en la Tierra, Dormir en Tierra, Material de los Sueños. Un libro fantástico. Y en el tomo 5 de esta nueva edición de Era, en coedición con Conaculta, está El conocimiento cinematográfico y sus problemas. Es un texto importantísimo de Revueltas. Ahora bien, pasó con Juan Rulfo. Hasta ahora nadie ha atinado a representar sus mundos, muy literarios, con el idioma impreciso de las técnicas cinematográficas. Digo impreciso no en un sentido peyorativo, sino con absoluto apego a la lingüística. Para que un lenguaje sea tal, debe tener unidades irreductibles que combinadas produzcan todos los sentidos posibles. El cine no tiene algo parecido a la palabra, a la sílaba o a la letra. Tiene el plano, el ángulo, el cuadro, la luz o el color, pero siguen lejos de formar un lenguaje. Christian Metz, semiólogo y teórico cinematográfico francés, dedicó su vida a comprobar que el lenguaje cinematográfico existía. No pudo. Al compendio de formas y significados con que se construye el cine, que se comportan como un lenguaje sin llegar a serlo, le llamó la gran sintagmática. Pero volvamos a las letras mexicanas en el cine. Tal vez, de las novelas de Juan Rulfo, de los cuentos de Juan Rulfo, El Gallo de Oro se salve y haya llegado sin perder demasiado a la pantalla grande gracias a Arturo Ripstein, quien, con El Imperio de la Fortuna, se acercó con la lente al mundo rulfiano. Pero El Gallo de Oro, de publicación póstuma, es un relato de formas más clásicas y no compite literariamente con los dos monumentos que son Pedro Páramo o El Llano en Llamas. Así, la adaptación cinematográfica de 1967 a cargo de Carlos Velo, con guión de Carlos Fuentes, de Pedro Páramo, quedó en el olvido para bien de la novela. Gustavo García, el gran crítico cinematográfico que dejó un vacío tremendo en los estudios de cine mexicano con su muerte ocurrida hace algunos años,
Decía que se puede distinguir a un buen cineasta cuando es capaz de reproducir un sueño. Pedro Páramo, novela onírica de fantasmas y gente que habla sin estar presente, no ha encontrado aún su héroe en el séptimo arte. En 1944 fue publicada la novela Ensayo de un crimen del escritor Rodolfo Usigli. Para muchos, esta publicación fue pionera en el género de la novela negra en la literatura mexicana. Por aquellos años, tiempos de guerra en Europa, el general Manuel Ávila Camacho era presidente de la República. El sexenio de Ávila Camacho, último mandatario de formación militar en la historia de México, quedó marcado por la represión obrera, el freno a las reformas agrarias y el sangriento proceso electoral mediante el cual fue derrotado el opositor Juan Andreu Almazán. De acuerdo con los archivos del periódico El Universal, 21 personas fueron asesinadas y más de 200 heridas durante la jornada electoral celebrada el 7 de julio de 1940. Fue en este contexto de violencia postrevolucionaria que Usigli escribió las páginas de Ensayo de un crimen, una historia que una década después sería inspiración de la película homónima dirigida ¿por quién? Por Luis Buñuel. La adaptación de Buñuel comienza con una larga secuencia donde Archibaldo Cruz, protagonista de la historia, recuerda los tiempos violentos de su infancia. Cruz, miembro de una familia de clase alta, vivió su niñez en el periodo más álgido de los enfrentamientos armados de la Revolución Mexicana. La diferencia radical entre el relato de Buñuel y el de Usigli es que el protagonista de la novela es un asesino sin escrúpulos y el personaje creado por el cineasta solamente fantasea con serlo. En su libro de memorias titulado Mi último suspiro, este que tengo aquí, publicado en aquel entonces por Plaza y Janés, o Las memorias de Luis Buñuel, es un libro realmente extraordinario y de lo más recomendable. Buñuel recuerda en estas páginas que los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica de México lo obligaron a grabar música original para la adaptación de Ensayo de un crimen. Según recuerda Buñuel, a la primera sesión se presentaron 30 músicos en un auditorio en el que hacía mucho calor. Debido al clima, todos los músicos se quitaron sus chaquetas y sacos. Para sorpresa del cineasta, que jura no estar exagerando en su relato, más de un tercio de los integrantes de la orquesta llevaban un revólver metido en su funda sobaquera. La aportación de armas en sets, estudios y auditorios era habitual entonces. El propio Buñuel recuerda que uno de sus días en los estudios de filmación mexicanos se encontró al director Chano Urueta y con cierto atrevimiento le preguntó por qué siempre llevaba una Colt colgada al cinturón. Urueta le dijo: nunca se sabe lo que pueda pasar. La novela Ensayo de un crimen fue publicada originalmente por la editorial América. Actualmente puede encontrarse en la edición realizada por De Bolsillo y en ediciones Callaré. Luis Buñuel y Rodolfo Usigli. En 1976, Jorge Fons llevó al cine la novela Los albañiles de Vicente Leñero, con un reparto en el que figuraban Ignacio López Tarso, Adalberto Martínez Resortes, José Alonso. Los juegos de complicidad y camaradería, de sospecha y corrupción que existen en la novela fueron bien llevados a la pantalla grande por Fons y el mismo Leñero, quien participó como guionista en la realización de la película El Poder. La desigualdad y el despojo son algunos de los temas que aparecen tanto en la novela como en la película, cuya trama criminal avanza al parejo de las múltiples voces que conforman su relato. Como los vagoneros de las letras, les traemos el inicio de esta historia, Los albañiles de Vicente Leñero. Lo encontró Isidro, el peón de 15 años que, cargando un bote de mezcla, arrastrando una carretilla, enrollando la manguera, corriendo a traer un refresco, recogiendo las palas, buscando el bote de clavos, regresando a la bodega, aparecía y desaparecía como un fantasma urgido por los gritos de Jacinto. ¡Apúrate, apúrate, 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 apúrate! Tropezaba en el andamio. ¡Bruto! Al tratar de conservar el equilibrio, soltaba el bote de mezcla. ¡Imbécil! La mezcla se derramaba en las vigas y goteaba al suelo. ¡Pendejo! Reían los albañiles y reía don Jesús. Pero lo que pasa es que yo no me río de ti igual que ellos. Me río de lo chistoso del azotón que diste, nada más. Ahí está la diferencia. Le decía a las 8 de la noche, cuando ya solos los dos, el viejo se disponía a continuar relatando cómo fue que a la edad de 15 años empezó a trabajar en las minas de Zacatecas.
Alumbrado por la pequeña fogata, su rostro ya no parecía como a las 11 de la mañana, el rostro de un loco, a pesar de que le temblaban las manos, pero podía ser de frío. Era por el frío, y don Jesús se frotaba las manos mientras volvía con lo mismo, que en Salvatierra vivió en una casa grande, casa propia, hijo de su padre que era a un tiempo padre suyo y dueño de media Salvatierra, hasta que a su padre lo mataron una noche cuando regresaba de Querétaro. La cabeza rajada de un machetazo, el machete encajado en su panza inflada de pulque, abierta, el cadáver en la mera entrada de la casa. Víctima primera de una maldición que nada lograría detener, porque no bastaba con la sangre, la vida del dueño de medio Salvatierra y alrededores, hasta Uriangato, para saciar la sed de sangre. Así decía don Jesús, sed de sangre, y repetía, canija sed de sangre, de quienes fueron víctimas primero y jueces por su propia mano después. No fue suficiente la sangre de su padre, ni sería suficiente la sangre de él, muchacho aún, que huyó de Salvatierra, pero volvió a Salvatierra cuando creyó que todo estaba olvidado y que por derecho le correspondía a él y solo a él ser el dueño de las casas, de los animales, de las tierras, de los árboles de su padre. Pero ya no. Las casas, los animales, las tierras, los árboles no eran de él ni de nadie. Nada le pertenecía. Solo era dueño de la rejodida maldición. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. ¿Usted la recuerda? Se llamaban cámaras Super 8. Y en esta máquina de aquellos años escribía yo mis reseñas. En la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado. Salamandra nos ha enviado Un caballero en Moscú, de Amor Towles. Es una novela de un condenado a muerte por los bolcheviques en el año de 1922, el conde Alexander Ilich Rostov. Elude su trágico final por un inusitado giro del destino. Gracias a un poema subversivo escrito 10 años antes, el Comité Revolucionario conmuta la pena máxima por un arresto domiciliario inaudito. El aristócrata deberá pasar el resto de sus días en el Hotel Metropol, microcosmos de la sociedad rusa y conspicuo exponente del lujo y la decadencia que el nuevo régimen se ha propuesto erradicar. Una novela que he empezado y está realmente bien escrita, bien hecha. El autor nació en 1964, se graduó en la Universidad de Yale y completó sus estudios de posgrado en literatura inglesa. Escribió ya una novela que se llama Normas de Cortesía, un bestseller en las listas de New York Times y uno de los mejores libros del 2011, según The Wall Street Journal. Otra vez, Un caballero en Moscú, Amor Towles. Narrativa Salamandra. Y mire usted, de la editorial Debate nos ha llegado de Carlos Almada con un prólogo de Javier García Diego, un samurái en la Revolución Mexicana, Origuchi Kumaichi y la salvación de la familia Madero. Él era el encargado del despacho de la legación de Japón en México y le tocó vivir la decena trágica en el año de 1913. Fue un hombre que escribió un diario riguroso y que le salvó la vida a la familia Madero. Carlos Almada ha investigado este documento fundamental que conocían solo algunos de los especialistas en la decena trágica.
es una de las más interesantes investigaciones que circulan hoy en el mercado editorial mexicano. Si se topa con ella, no deje de comprar este libro de Carlos Almada. En febrero de 1913, durante la Decena Trágica, el encargado de negocios de Japón, Horiguchi Kumaichi, acogió, salvó y consoló con graves riesgos de su vida y de los suyos a la esposa, padres y 2 hermanas del presidente Francisco I. Madero. En los diarios o crónicas de la época, tanto aliados como adversarios, y en la historiografía mexicana las menciones a Horiguchi son escasas, por lo que existía un gran misterio sobre las motivaciones de la comunidad japonesa para resguardar a los Madero en una de las jornadas más sangrientas en la capital desde la conquista española. Editorial Debate, Carlos Almada, un samurái en la Revolución. Y nos han enviado de bolsillo, de Random House, estas reediciones notables. Mire usted. José Agustín, Vida con mi viuda, con un prólogo de Susana Iglesias. José Agustín, el famoso clásico El rock de la cárcel, con un prólogo de Julián Herbert. José Agustín, Ciudades desiertas, prólogo de Álvaro Enrique. José Agustín, Cuentos completos, con prólogo de Luis Humberto Crosswhite. Y la novela emblemática de la obra de José Agustín, De perfil, con un prólogo de Juan Villoro. Circulan ya en librerías. Estos libros de José Agustín encontrarán a sus nuevos lectores hoy en el mundo cultural y literario mexicano. De la mesa de novedades. En su libro Luz en la oscuridad, Crónica del cine mexicano 1896-2002, Francisco Sánchez recupera un episodio olvidado en la historia del cine mexicano. La novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, caló hondo en la clase política mexicana desde su publicación en 1929, cuando se quería hacer de Obregón un mártir tras su asesinato. La novela de Guzmán vino a recordar de qué clase de maniobras se valían él y su grupo para perpetuarse en el poder. Tiempo después, en 1960, cuando parecía que aquellas rencillas estaban saldadas y que Obregón y Calles no eran más que un recuerdo de la turbulenta fundación del Partido de Estado, Julio Bracho adaptó La sombra del caudillo. La película, de muy buena factura, quedó enlatada 30 años. Filmada en el sexenio de López Mateos, la película no vio la luz sino hasta los tiempos de Salinas de Gortari. A pesar de que el libro ya llevaba muchos años circulando, incluso editado por la SEP, y que el episodio narrado en la novela Los crímenes de Huitzilac era de dominio común, la película sufrió una de las peores censuras de las que se tenga memoria en el cine mexicano. Tal vez muestra de que el gobierno temía mucho más al poder de penetración del cine que al de la literatura. Tuvieron que pasar 5 presidentes y no fue por buena voluntad de Salinas para que la película viera la luz. De hecho, fue el mercado negro de videocassettes, que tenía su bastión en el barrio de Tepito, el que popularizó esta cinta. En la década de los 70, un general del ejército dijo que la película denigraba al ejército. José Alvarado, periodista destacado de la época, contestó a través de la revista Siempre. No fueron los actores de Julio Bracho los que asesinaron a Francisco Serrano, fueron los militares. Son estos los que denigran al ejército. La historia de mi vida no decepcionaría a nadie, sin embargo, se trata de un asunto privado que no quiero divulgar. No porque sea egoísta, más bien porque deseo ser el único juez de mi propia causa. Con estas palabras, el autor alemán Bruno Traven respondió en 1926 a un requerimiento de información por parte de sus lectores a la editorial Die Buchenbild. A lo largo de su vida, Bruno Traven utilizó seudónimos como Traven, Thorsman, Halcroves, Redmarut, entre otros. Sus actividades previas a la literatura no son muy conocidas. Se cree que en su juventud fue actor y un reconocido anarquista que participó en la breve República Popular Baviera. Asignado al departamento de prensa donde dirigía la revista El Albañil, acusado de alta traición, abandonó Alemania y llegó a México por el puerto de Tampico en el año de 1924. Estamos hablando de Bruno Traven. Empezó a escribir relatos y novelas desde su llegada a México. Originalmente lo hacía en alemán e inglés
enviando sus manuscritos a editoriales europeas. Sus novelas triunfaron inmediatamente, se tradujeron a 40 idiomas y vendió más de 30 millones de ejemplares. Oyó usted bien. Cabe mencionar que 2 de los relatos de Traven dieron pie a 2 de las más importantes películas de la cinematografía internacional. La primera de ellas es El Tesoro de la Sierra Madre, dirigida por John Huston, y la segunda es Macario, dirigida por Roberto Gabaldón. De acuerdo con el testimonio de Huston en su libro Memorias, la filmación del Tesoro de la Sierra Madre fue interrumpida por el gobierno mexicano, que consideraba que la película del director estadounidense presentaba una imagen denigrante del país. La producción se reanudaría por la intermediación de Diego Rivera y Miguel Covarrubias, y Huston pudo terminar la película en locaciones dentro de los estados de Durango, Morelos y Tamaulipas. El argumento de Macario, estrenada en julio de 1960, se basó en un cuento publicado una década antes en Zúrich por la editorial que hemos mencionado, Die Burgenhilde. No se sabe con certeza si el cuento fue escrito originalmente en inglés o alemán. A México esta historia llegó el mismo año que la película con el título de El tercer invitado, como parte de una antología titulada Ideas, Letras y Vida a cargo de la Compañía General de Ediciones, aquella vieja editorial en la cual publicaron clásicos mexicanos. El argumento no era propio de Traven. Su inspiración fue un cuento popular germano recogido en 1819, quizás usted no sabía esto. Este cuento germano que firmaron los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, que lleva por nombre La muerte madrina. Macario fue un éxito en taquilla y las actuaciones de Ignacio López Tarso y Pina Pellicer, así como la fotografía de Gabriel Figueroa, son sin duda una parte fundamental de la memoria fílmica nacional. En todas las casas de clase media había siempre un libro de Bruno B. Traven. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche esta. Para mí el cine son 400 butacas que llenar. Alfred Hitchcock. Hemos llegado al final de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.